Descubrió a su marido en una videollamada con su amante. Y su reacción fue inesperada. El viento nocturno soplaba con una intensidad inusual aquella noche en Ciudad de México. Las luces de los coches se reflejaban en los ventanales del departamento de María Fernanda, una mujer de 34 años cuya vida parecía, desde fuera, un cuadro de perfección. Pero dentro de su corazón, un presentimiento oscuro comenzaba a crecer como una sombra. Alejandro, su esposo desde hacía 7 años, había cambiado. Era un cambio sutil al principio, una sonrisa forzada aquí, un olvido allá. Luego, los signos se hicieron más evidentes. Alejandro evitaba el contacto visual, guardaba su celular como si contuviera secretos de estado y pasaba horas justificándose por el trabajo que, según él, lo absorbía cada vez más. María, quien siempre había confiado ciegamente en su esposo, comenzó a cuestionar esa confianza. Esa noche, mientras preparaba la cena, el teléfono de Alejandro vibró sobre la encimera. Un mensaje iluminó la pantalla: no puedo esperar para verte. Te extraño. El corazón de María se detuvo por un segundo. No había nombre, solo un número desconocido. Las manos de María comenzaron a temblar mientras le daba vueltas al teléfono. Quería desbloquearlo, pero sabía que el código era un secreto bien guardado. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Alejandro al entrar repentinamente a la cocina. María reaccionó de inmediato, fingiendo tranquilidad. Nada, amor. Tu teléfono vibró. Pensé que era importante. Alejandro tomó el celular rápidamente, con una expresión que intentaba ser casual pero que solo alimentaba más las sospechas de María. Es solo del trabajo, cosas aburridas, dijo antes de guardarlo en el bolsillo de su pantalón. María sintió una punzada en el pecho, pero decidió guardar silencio. Esa noche, mientras Alejandro dormía profundamente a su lado, ella permaneció despierta, con los ojos fijos en el techo. Las dudas martilleaban su mente. ¿Era paranoia? ¿Estaba imaginando cosas? Pero esa sensación de angustia no se iba. Al día siguiente, durante un almuerzo con su mejor amiga Julia, María decidió compartir lo que la estaba atormentando. Julia era una mujer de carácter fuerte, con una lengua afilada y siempre dispuesta a defender a María como si fuera su hermana. Amiga, no quiero sonar loca, pero creo que Alejandro me está ocultando algo, confesó María con la voz quebrada. Julia dejó su copa de vino sobre la mesa y la miró con seriedad. ¿Por qué lo dices? María explicó los mensajes, los cambios en su comportamiento y esa intuición que no la dejaba en paz. Julia frunció el ceño, claramente enojada. Mira, Fer, los hombres no son tan complicados como parecen. Si está actuando raro, es porque algo está haciendo. ¿Has revisado su teléfono? María negó con la cabeza. No sé si quiero saber la verdad. ¿La verdad?, interrumpió Julia con firmeza. La verdad ya la sabes. Lo que no quieres es aceptarla. Las palabras de Julia resonaron en la mente de María por el resto del día. Esa noche, cuando Alejandro salió diciendo que tenía una reunión de trabajo, María aprovechó para revisar su computadora. Aunque sentía que estaba cruzando una línea, necesitaba respuestas. Encendió la laptop y se sorprendió al ver que Alejandro había dejado abierta una aplicación de videollamadas. Había una conversación reciente marcada como Valeria. María dudó. Su dedo temblaba sobre el trackpad, pero finalmente hizo clic en la ventana. La pantalla se iluminó con una videollamada grabada. Allí estaba Alejandro, riendo con una mujer joven, de cabello largo y mirada seductora. Valeria. Sabes que no puedo seguir escondiéndome mucho más, Alejandro. Tarde o temprano, ella se enterará, decía la mujer con una sonrisa maliciosa. Lo sé, cariño, pero necesito tiempo. María no es fuerte. No quiero lastimarla. Las palabras de Alejandro cayeron como cuchillos en el corazón de María. Su esposo, el hombre con el que había construido una vida, no solo estaba traicionándola, sino que la veía como débil, incapaz de afrontar la verdad. María sintió que el aire le faltaba. Cerró la computadora de golpe y se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas mientras las lágrimas corrían por su rostro.
Quería gritar, confrontarlo, pedirle explicaciones, pero algo dentro de ella le dijo que no era el momento. Pasaron horas hasta que Alejandro regresó. María ya no lloraba, pero su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos. Alejandro intentó besarla en la mejilla, pero ella se apartó ligeramente. ¿Todo bien?, preguntó él, notando su distancia. Sí, solo estoy cansada, respondió María con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, mientras Alejandro dormía plácidamente, María se prometió a sí misma que no se rompería. Sabía que había comenzado un nuevo capítulo en su vida, uno donde el amor que una vez creyó inquebrantable se había convertido en su mayor herida. El amanecer llegó temprano para María Fernanda, pero no porque la luz del sol la despertara, sino porque no había logrado dormir en toda la noche. Su cabeza estaba llena de pensamientos oscuros, recuerdos rotos, promesas incumplidas. Había algo casi irreal en lo que había descubierto la noche anterior, como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Alejandro, su esposo, dormía tranquilamente a su lado, ajeno al caos emocional que ella atravesaba. Lo observó durante minutos, preguntándose cómo podía lucir tan tranquilo después de haber destruido su confianza. Recordó la primera vez que lo vio, hace casi una década, en la cafetería donde ella trabajaba. Alejandro había sido encantador, insistente, un hombre que parecía tener el mundo en sus manos. ¿Cómo había pasado de ser ese hombre al extraño que ahora compartía su cama? María se levantó con cuidado, asegurándose de no hacer ruido. Necesitaba salir, respirar, alejarse de la casa y de Alejandro, aunque fuera por unos momentos. Vestida con unos jeans y una blusa ligera, salió a caminar por el parque cercano. El aire fresco le ayudó a calmarse un poco, pero no podía evitar que las lágrimas brotaran de vez en cuando. El parque estaba casi vacío a esa hora. María se sentó en una banca y comenzó a repasar mentalmente los eventos de la noche anterior. ¿Debería confrontarlo? ¿Debería simplemente empacar sus cosas e irse? Pero, ¿a dónde iría? Su vida entera estaba construida alrededor de Alejandro. No solo era su esposo, también era su mayor apoyo financiero, el hombre con quien había planeado un futuro. Mientras luchaba con sus pensamientos, una voz conocida interrumpió su soledad. María, ¿estás bien? Era Julia, su mejor amiga, que pasaba por el parque en su camino al trabajo. Al ver el rostro de María, se detuvo de inmediato y se sentó junto a ella. No. No estoy bien, Julia, respondió María con la voz quebrada. Julia tomó su mano con firmeza. ¿Qué pasó? ¿Alejandro hizo algo? María no pudo contenerse más y le contó todo, la videollamada, las palabras de Valeria, la frialdad de Alejandro. Julia escuchó en silencio, apretando los labios con furia. Cuando María terminó, Julia se levantó de golpe. No puedo creerlo. Ese hombre no merece ni un segundo más de tu tiempo. María, necesitas enfrentarlo. No sé si puedo, Julia. Tengo miedo. Miedo de perder todo, miedo de no ser suficiente. Julia la miró con una mezcla de ternura y determinación. Fer, escucha. Él ya rompió algo que no se puede arreglar. Ahora es tu turno de decidir qué hacer con los pedazos. Pero no puedes seguir así, viviendo con esa duda y ese dolor. María sabía que su amiga tenía razón, pero no era tan simple. Había algo dentro de ella que aún quería aferrarse a la idea de que todo podía arreglarse, que Alejandro podía regresar a ser el hombre del que se enamoró. Cuando regresó a casa, encontró a Alejandro desayunando en la cocina. La saludó con un beso en la mejilla, pero ella apenas respondió. ¿Dormiste bien?, preguntó él, ajeno a la tormenta interna de María. Sí, más o menos, respondió ella con un tono que intentaba ser neutral. Hoy tengo que trabajar hasta tarde otra vez. Hay un proyecto urgente que debo terminar. Las palabras de Alejandro fueron como un golpe. Sabía que estaba mintiendo, pero no podía decir nada sin revelar que había espiado su videollamada. Claro, entiendo, dijo María, obligándose a sonreír. Esa tarde, mientras Alejandro estaba en el trabajo, María decidió investigar más sobre Valeria.
Abrió su computadora y buscó en las redes sociales. No fue difícil encontrarla, una joven de 20 años, hermosa, con una sonrisa perfecta y una vida que parecía de película. Cada foto que veía hacía que el corazón de María se rompiera un poco más. Lo que más le dolió fue ver una publicación reciente de Valeria con un mensaje críptico: a veces, el amor verdadero requiere paciencia. María no pudo evitar pensar que ese mensaje estaba dirigido a Alejandro. Esa noche, cuando Alejandro regresó, María lo esperaba en la sala con una copa de vino en la mano. Había ensayado lo que iba a decir, pero cuando lo vio entrar, su determinación flaqueó. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él con naturalidad. Bien. ¿El tuyo también estuvo ocupado? Sí, como siempre. ¿Por qué preguntas? María lo miró fijamente, tratando de encontrar algún rastro de culpa en su rostro. Pero Alejandro era un maestro en ocultar sus emociones. No por nada. Solo que me preguntaba si realmente estás tan ocupado últimamente o si hay algo más. El comentario tomó a Alejandro por sorpresa. Se quedó inmóvil por un momento antes de recuperar la compostura. ¿A qué te refieres? A nada en particular. Solo curiosidad. Aunque la conversación terminó ahí, Alejandro parecía más nervioso. Esa noche, María lo observó mientras se duchaba. Cuando él salió del baño, revisó rápidamente su celular, pero no encontró nada sospechoso. Alejandro estaba siendo más cuidadoso. María se sintió frustrada. Sabía que algo estaba pasando, pero no tenía pruebas suficientes para enfrentarlo. Esa noche, se prometió a sí misma que encontraría la manera de descubrir toda la verdad, aunque le costara lo que le costara. María Fernanda despertó aquella mañana con una mezcla de determinación y agotamiento. Había pasado las últimas semanas sintiéndose como una espectadora de su propia vida, soportando las ausencias emocionales de Alejandro y fingiendo que todo estaba bien. Pero en el fondo, sabía que su relación estaba a punto de llegar a un punto de quiebre. Mientras preparaba café en la cocina, escuchó los pasos de Alejandro acercándose. Él la saludó con un beso rápido en la frente antes de tomar su taza. María notó algo diferente en él esa mañana, parecía inquieto, como si estuviera buscando las palabras para decir algo importante. María, he estado pensando, comenzó Alejandro, con los ojos evitando los de ella. María dejó la taza en el fregadero y cruzó los brazos, esperando. ¿Pensando en qué?, preguntó, tratando de mantener la calma. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, dijo, como si las palabras le pesaran en la lengua. El corazón de María se detuvo. ¿Un tiempo? Esa frase era un eufemismo para algo mucho peor, y ambos lo sabían. ¿Un tiempo? ¿Qué significa eso, Alejandro?, respondió ella, con un tono más agudo del que había planeado. Alejandro dejó la taza sobre la mesa y suspiró profundamente. Solo siento que no estamos como antes. Quizá necesitamos espacio para pensar. María sintió un nudo en la garganta. Sabía que esas palabras no eran más que una justificación para algo que ya estaba ocurriendo, algo que ella había visto con sus propios ojos. ¿Espacio para pensar o espacio para estar con otra persona?, preguntó, con una mezcla de tristeza y desafío en la voz. Alejandro se quedó helado. No esperaba esa reacción. ¿De qué estás hablando?, intentó desviar la conversación, pero María no estaba dispuesta a dejarlo escapar tan fácilmente. Sé lo de Valeria. Sé que estás con ella. La habitación se llenó de un silencio pesado. Alejandro, visiblemente nervioso, pasó la mano por su cabello mientras buscaba una respuesta. María, no es lo que piensas. ¿No es lo que pienso?, lo interrumpió ella, su voz quebrándose. Te vi, Alejandro. Vi la videollamada. Escuché todo. El rostro de Alejandro palideció. Sabía que ya no podía mentir. María, yo no quería lastimarte. Esas palabras fueron como un golpe para María. ¿No querías lastimarme? ¿Y qué creías que pasaría cuando me enterara? ¿Pensabas que nunca lo sabría? Alejandro trató de acercarse a ella,
pero María retrocedió, levantando una mano para detenerlo. «No me toques», dijo, con lágrimas cayendo por su rostro. «No quiero escucharte». Sin decir más, María salió de la cocina y se encerró en el dormitorio. Cerró la puerta con llave y se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas mientras lloraba en silencio. No sabía qué hacer. Había imaginado este momento tantas veces en su mente, pero ahora que estaba ocurriendo, se sentía completamente perdida. Pasaron horas antes de que Alejandro se fuera al trabajo, dejando la casa en un silencio casi sepulcral. María salió del dormitorio y se dirigió a la sala. Se sentó en el sofá y miró a su alrededor, observando los recuerdos de una vida que ahora parecía ajena, las fotos de su boda, los regalos que habían intercambiado en aniversarios, los muebles que habían elegido juntos. Todo parecía una mentira. Tomó su teléfono y marcó el número de Julia. Su amiga respondió casi de inmediato. «¿María? ¿Estás bien?» Lo confronté, Julia. Se lo dije. «¿Y qué te dijo?» «Que no quería lastimarme», respondió María, con sarcasmo en la voz. Como si eso hiciera alguna diferencia. Julia suspiró al otro lado de la línea. «Amiga, tienes que pensar en ti ahora. ¿Qué quieres hacer?» «No lo sé. No puedo pensar con claridad». «Entonces ven a mi casa esta noche. Hablaremos con calma». María aceptó la invitación y pasó el resto del día tratando de distraerse. Pero todo a su alrededor parecía recordarle a Alejandro y a Valeria. Esa noche, en casa de Julia, las dos amigas se sentaron con una botella de vino y hablaron largo y tendido. Julia trató de animarla, pero María no podía evitar sentirse rota. «¿Por qué, Julia? ¿Por qué hizo esto? Yo le di todo. Lo amé con todo mi corazón». «Porque es un imbécil, María. Y los imbéciles no saben valorar lo que tienen». Las palabras de Julia eran sinceras, pero no lograban calmar el dolor de María. Cuando regresó a casa, encontró a Alejandro esperándola en la sala. Parecía cansado, como si no hubiera dormido en días. «¿Podemos hablar?», preguntó él. María sintió con la cabeza y se sentó frente a él. Alejandro comenzó a hablar, tratando de explicarse, pero sus palabras sonaban vacías. «Cometí un error, María. No sé por qué lo hice, pero quiero arreglarlo». «¿Arreglarlo?», respondió ella, incrédula. «No puedes arreglar algo que ya rompiste». Alejandro intentó tomar su mano, pero ella se apartó. «No sé si puedo perdonarte, Alejandro. No sé si quiero hacerlo». María Fernanda despertó con los ojos hinchados, el corazón pesado y la sensación de que cada minuto en esa casa era una tortura. El silencio era opresivo, pero no quería romperlo. Alejandro aún dormía en la habitación, o al menos eso parecía. Desde que la verdad había salido a la luz, sus movimientos eran cautelosos, como si tratara de evitar cualquier confrontación directa. María se dirigió a la cocina, preparó café y se sentó junto a la ventana. El sol apenas asomaba en el horizonte, pero para ella no había luz que pudiera disipar la sombra que ahora invadía su vida. Miró el celular sobre la mesa y sintió la tentación de enviarle un mensaje a Valeria. Tenía tantas cosas que decirle, tantas preguntas que hacerle, pero sabía que no valía la pena. Valeria no era el problema era Alejandro. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Alejandro apareció en la puerta, con el cabello desordenado y una expresión de cansancio evidente. No parecía el hombre seguro y carismático con el que se había casado, sino una versión desgastada de él. «Buenos días», dijo él, con la voz apagada. María no respondió. Solo lo miró por un instante antes de volver a fijar la vista en su taza de café. «María, por favor, no podemos seguir así. Necesitamos hablar». «¿Hablar?», dijo ella, con una risa amarga. «¿Hablar de qué, Alejandro? ¿De cómo destruiste todo lo que construimos juntos?». Alejandro se acercó y se sentó frente a ella. Su mirada parecía sincera, pero María no podía confiar en eso. «Sé que cometí un error. Estoy arrepentido». «¿Arrepentido?».
interrumpió ella, alzando la voz. No estás arrepentido, Alejandro. Estás asustado porque te descubrí. Si no hubiera visto esa videollamada, ¿seguirías aquí, pretendiendo que todo está bien mientras estás con ella? Alejandro bajó la cabeza, incapaz de responder. No sé qué decirte, María. Solo quiero arreglar las cosas. María lo miró con una mezcla de tristeza y enojo. No puedes arreglar esto, Alejandro. Rompiste algo que nunca podrás reparar. El silencio volvió a llenar la casa. Alejandro se levantó lentamente y se dirigió a la puerta. Voy a salir un rato. Necesito pensar. María no respondió. Lo vio salir y sintió un extraño alivio al estar sola nuevamente. Pero la soledad no trajo paz, sino una ola de emociones que la abrumaron. Rompió a llorar, dejando que el dolor la consumiera. Horas más tarde, decidió que no podía quedarse sentada en esa casa, hundiéndose en su tristeza. Tomó su abrigo y salió sin rumbo fijo. Caminó por las calles de la ciudad, observando a las parejas felices que pasaban junto a ella. Cada sonrisa, cada gesto de cariño, le recordaba lo que había perdido. Llegó a un café pequeño y se sentó en una mesa junto a la ventana. Pidió un té y sacó su libreta, algo que siempre llevaba consigo pero que había dejado de usar hacía años. Comenzó a escribir, derramando en esas páginas todo el dolor que sentía. Las palabras fluían como un río desbordado, rabia, tristeza, frustración. Pero entre todo ese caos, también surgieron destellos de esperanza, pequeñas señales de que, tal vez, podría salir adelante. Cuando regresó a casa, encontró a Alejandro esperándola en la sala. Su expresión era diferente, más seria, casi sombría. María, tenemos que decidir qué vamos a hacer. No podemos seguir viviendo así. ¿Decidir? Respondió ella, con un tono sarcástico. La decisión ya la tomaste cuando elegiste estar con otra persona. Alejandro suspiró y se llevó las manos al rostro. No quiero perderte, María. Ella sintió que esas palabras la golpeaban como un puñal. ¿Y crees que no me perdiste ya? Preguntó, con la voz quebrada. Alejandro, no tienes idea de lo que hiciste. Me quitaste la confianza, la seguridad, me quitaste todo. Alejandro se acercó, pero ella retrocedió. Por favor, María. Dame una oportunidad. Ella negó con la cabeza. No puedo, Alejandro. No ahora. Necesito tiempo. Esa noche, María durmió en el sofá. Alejandro, en el dormitorio. La distancia entre ellos se hizo más palpable que nunca. Los días siguientes fueron una rutina fría y distante. María trataba de evitar a Alejandro tanto como podía, enfocándose en su trabajo y en sus propias reflexiones. Pero cada vez que estaba sola, el dolor regresaba con fuerza. Una tarde, decidió buscar ayuda profesional. Hizo una cita con una terapeuta recomendada por Julia. Durante su primera sesión, María habló de todo, su relación con Alejandro, la traición, su incapacidad para decidir qué hacer. Es normal sentirte perdida, María, dijo la terapeuta, con una voz calmada. Estás enfrentando una pérdida, y eso requiere tiempo. Pero lo importante es que empieces a pensar en ti misma, en lo que necesitas para sanar. Esas palabras resonaron en María. Por primera vez en semanas, comenzó a considerar la posibilidad de priorizarse a sí misma. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Alejandro nuevamente en la sala. Esta vez, parecía decidido. María, quiero que hablemos seriamente. ¿Ahora sí estás listo para ser honesto? Preguntó ella, cruzándose de brazos. Alejandro asintió. Sí. Lo que hice estuvo mal, y no puedo cambiarlo. Pero te amo, y quiero intentar arreglar esto. María lo miró fijamente, tratando de encontrar sinceridad en sus palabras. Alejandro, el amor no es suficiente. Necesito más que palabras. Necesito acciones. Haré lo que sea necesario, respondió él, con firmeza. María suspiró. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que no podía tomar una decisión apresurada.
María Fernanda despertó con el corazón pesado, como si una losa invisible la aplastara en el pecho. Cada día parecía igual al anterior desde que la traición de Alejandro había salido a la luz. A pesar de su esfuerzo por mantenerse en pie, por mostrarse fuerte, la herida seguía abierta, infectando cada pensamiento, cada acción. Esa mañana, Alejandro no estaba en casa. Había salido temprano, dejando sobre la mesa un desayuno que ella no tocó y una nota: quiero luchar por nosotros. Te amo. María la leyó, pero no sintió nada. Era como si esas palabras hubieran perdido todo significado. Decidió que necesitaba salir. Permanecer en esa casa, rodeada de los recuerdos de lo que alguna vez fue su matrimonio, era insoportable. Llamó a Julia, su amiga incondicional, y le pidió que se encontraran en su cafetería favorita. Cuando llegó, Julia ya estaba allí, esperando con una sonrisa de bienvenida que se desvaneció al ver el rostro de María. Fer, te ves cansada. ¿Estás comiendo bien?, preguntó Julia, preocupada. ¿Cómo puedo, Julia? Pero cada día siento que llevo una carga más pesada. Julia tomó su mano y la miró con ternura. ¿Todavía está Alejandro en casa?, María asintió lentamente. Dice que quiere arreglar las cosas, que está dispuesto a hacer lo que sea. Pero no sé si puedo creerle. No sé si puedo perdonarlo. Julia frunció el ceño. Perdonar no significa olvidar, Fer. Y tampoco significa que deba seguir con él. A veces, lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de lo que nos hace daño. María miró su taza de café, evitando la mirada de su amiga. Sabía que Julia tenía razón, pero tomar esa decisión parecía imposible. ¿Hay algo más, Julia? No sé si estoy lista para decirlo. Julia se inclinó hacia adelante, preocupada. ¿Qué pasa? ¿Puedes decírmelo? María respiró profundamente antes de hablar. Ayer, revisé el celular de Alejandro. No quería hacerlo, pero sentía que necesitaba saber más. Encontré mensajes de Valeria, pero también encontré algo más, algo que no esperaba. Julia entrecerró los ojos, anticipando lo peor. ¿Qué encontraste? Fotos de una mujer, otra mujer. No era Valeria. El rostro de Julia se endureció. ¿Otra mujer? ¿Qué significa eso? No lo sé, Julia. Pero creo que Alejandro ha estado mintiendo más de lo que pensé. Las palabras de María dejaron a Julia sin palabras por un momento. Fer, esto no es solo una traición. Es una red de mentiras. Necesitas enfrentarlo, pero también protegerte. María sintió, pero no sabía por dónde empezar. Esa tarde, decidió que era hora de tomar el control. Contrató a un investigador privado, una decisión que nunca pensó que tendría que tomar, pero que ahora parecía necesaria. Necesitaba saber la verdad, toda la verdad, incluso si eso significaba romperse aún más. Los días pasaron lentamente mientras esperaba respuestas. Alejandro continuaba con sus intentos de reconciliación, mostrándose atento y cariñoso, pero cada gesto suyo parecía vacío. María lo observaba con una mezcla de tristeza y desconfianza, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar esa farsa. Una noche, mientras Alejandro dormía, María recibió una llamada del investigador. Lo que escuchó al otro lado de la línea la dejó helada. Señora, encontramos algo importante. Alejandro no solo tiene una relación con Valeria. También ha estado viendo a una mujer llamada Carolina. Se encontraron varias veces en un hotel del centro. El mundo de María se tambaleó una vez más. No era solo Valeria. Había otra mujer, otro engaño. Esa noche no pudo dormir. Se quedó sentada en la sala, mirando la oscuridad y preguntándose cómo había llegado a este punto. ¿Quién era Alejandro realmente? ¿Era el hombre del que se había enamorado alguna vez o siempre había sido un desconocido? A la mañana siguiente, decidió enfrentarlo. Cuando Alejandro bajó a desayunar, María estaba sentada en la mesa, esperando. Tenemos que hablar, dijo ella, con una voz firme que ocultaba su tormento interno. Alejandro se detuvo, sorprendido por su tono. Claro, dime.
María sacó su teléfono y reprodujo una grabación que había recibido del investigador, una conversación entre Alejandro y Carolina. Eres increíble, Carolina. Eres todo lo que necesito en este momento. Alejandro palideció al escuchar su propia voz. María, déjame explicarte. ¿Explicarme? Lo interrumpió ella, con lágrimas llenando sus ojos. ¿Qué vas a explicarme, Alejandro? ¿Cuántas mujeres más hay? ¿Cuántas mentiras más me has dicho? Alejandro intentó acercarse a ella, pero María levantó una mano para detenerlo. No te atrevas a tocarme. Has destruido todo lo que éramos, Alejandro. Él bajó la cabeza, sin saber qué decir. Cometí errores, María. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero arreglarlo. ¿Arreglarlo?, dijo ella, con una risa amarga. No puedes arreglar esto, Alejandro. No después de todo lo que me has hecho. María se levantó de la mesa y se dirigió a la puerta. Necesito tiempo para pensar. Y esta vez, no estoy segura de que regresaré. Alejandro no la detuvo. Simplemente la vio salir, consciente de que estaba perdiendo lo único que realmente había importado en su vida. María caminó sin rumbo por las calles de la ciudad, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en una mentira. La puerta del departamento se cerró con un golpe seco. El eco resonó en los oídos de María Fernanda mientras descendía por las escaleras con pasos pesados, pero decididos. No llevaba nada más que su bolso y una maleta pequeña. Dejó atrás todo, los muebles que eligieron juntos, las fotos de una vida construida en mentiras y, lo más importante, a Alejandro. No había regresado para recoger más cosas ni para discutir. Había llegado a una conclusión dolorosa, pero liberadora, no podía salvar lo que ya estaba roto. Subió a un taxi y, sin mirar atrás, le dio la dirección de Julia. Su amiga la esperaba con los brazos abiertos, como siempre. Al llegar, María se dejó caer en el sofá, sintiendo un alivio momentáneo, pero el dolor seguía ahí, enterrado en su pecho como una daga que nunca dejaba de punzar. Julia le sirvió un té caliente, el aroma a canela llenando la pequeña sala. ¿Cómo te sientes?, preguntó Julia, sentándose a su lado. Vacía, respondió María, con los ojos enrojecidos. Pero al menos ya no siento que estoy atrapada. Julia la abrazó con fuerza. Estás haciendo lo correcto, Fer. Alejandro nunca mereció tu amor, y tú mereces algo mucho mejor. María asintió, pero las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Es que duele tanto, Julia. Pensé que lo conocía. Pensé que lo nuestro era real. Lo era para ti, y eso es lo que importa. Pero ahora es momento de enfocarte en ti misma. Esa noche, María durmió en la habitación de invitados de Julia. Aunque se sentía fuera de lugar, también experimentó un extraño consuelo al estar lejos de la casa que compartía con Alejandro. Sin embargo, el insomnio la acompañó. Se quedó despierta, mirando el techo, reviviendo cada momento de los últimos meses, cada mentira, cada traición. A la mañana siguiente, Julia insistió en llevarla a desayunar. Durante el camino, María permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos. La cafetería estaba tranquila, con música suave de fondo. Julia intentó cambiar el tema de conversación, hablando de trivialidades, pero María no podía concentrarse. Julia, no sé qué hacer ahora, confesó finalmente. Toda mi vida giraba en torno a Alejandro. Mis planes, mis sueños. Todo. Entonces es hora de construir nuevos planes, Fer. Planes que sean solo tuyos. Las palabras de Julia resonaron en María. Durante años, había puesto a Alejandro en el centro de su mundo, olvidándose de sí misma. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de redescubrir quién era sin él. Esa tarde, mientras Julia trabajaba, María decidió dar un paseo por el centro de la ciudad. Caminó sin rumbo, observando los rostros de las personas que pasaban a su lado, cada uno con su propia historia, su propio dolor. Entró a una librería pequeña y se perdió entre los estantes,
buscando algo que le hablara al alma. Encontró un libro sobre resiliencia y, al leer la contraportada, sintió una chispa de esperanza. Lo compró y se dirigió a un parque cercano, donde pasó horas leyendo. Los días comenzaron a pasar lentamente, cada uno trayendo consigo una pequeña dosis de sanación. María comenzó a escribir nuevamente en su libreta, llenándola de pensamientos, sueños y hasta dibujos. Se inscribió en una clase de yoga, algo que siempre había querido hacer pero que Alejandro consideraba una pérdida de tiempo. Un día, mientras revisaba su correo, encontró un mensaje de su terapeuta. Había enviado una lista de actividades para fomentar el amor propio. Entre ellas, había una que llamó la atención de María, hacer una lista de logros personales. Al principio, dudó. ¿Qué había logrado? Pero cuando comenzó a escribir, se dio cuenta de que tenía mucho más de lo que pensaba. Terminó una carrera universitaria mientras trabajaba. Ayudó a su hermana menor a pagar sus estudios. Construyó una carrera exitosa en una empresa respetada. Aprendió a tocar el piano por su cuenta. Mientras leía su lista, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgullosa de sí misma. Sin embargo, no todo fue fácil. Había noches en las que la soledad era insoportable, en las que los recuerdos de Alejandro la perseguían como fantasmas. En esos momentos, llamaba a Julia o escribía en su libreta, desahogando su dolor en palabras. Un día, mientras salía de una clase de yoga, recibió una llamada inesperada. Era Alejandro. Dudó antes de contestar, pero finalmente lo hizo. ¿Qué quieres, Alejandro? María, por favor. Necesito hablar contigo. No hay nada más que decir. Por favor, solo dame unos minutos. Es importante. María suspiró, cansada de las mismas promesas vacías, pero accedió a reunirse con él, más por curiosidad que por otra cosa. Se encontraron en un café cercano. Alejandro estaba sentado en una mesa, luciendo desgastado y nervioso. Cuando María llegó, él se levantó, pero ella no correspondió al gesto. «Tienes 5 minutos», dijo, sentándose frente a él. Alejandro bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Quería disculparme. Sé que lo arruiné todo, y no espero que me perdones, pero necesitaba decírtelo». María lo observó, intentando discernir si sus palabras eran sinceras o simplemente otra estrategia. «Alejandro, ya no importa. Lo que hiciste no tiene vuelta atrás». Él asintió, aceptando su respuesta. ¿Puedo al menos pedirte algo? Depende. No te olvides de los buenos momentos que tuvimos. María sintió un nudo en la garganta, pero se negó a dejar que sus emociones tomaran el control. Esos recuerdos pertenecen a una persona que ya no existe. Se levantó y salió del café, dejando a Alejandro atrás. No miró hacia atrás, porque sabía que ese capítulo de su vida había terminado. La brisa de la mañana golpeaba suavemente el rostro de María Fernanda mientras caminaba por el malecón de una pequeña ciudad costera. Había decidido alejarse de la Ciudad de México por un tiempo, buscando un lugar donde pudiera estar sola con sus pensamientos. La decisión de dejar atrás todo lo que conocía no había sido fácil, pero sabía que era necesaria. El viaje había sido largo, tanto física como emocionalmente. Habían pasado semanas desde su última conversación con Alejandro, y aunque sentía que había cerrado esa puerta, las cicatrices seguían ahí. Cada recuerdo suyo era un eco en su mente, resonando con preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo alguien que prometió amarla pudo destruirla tan profundamente? Se detuvo frente a un pequeño café junto al mar y decidió entrar. El aroma a café recién hecho y pan dulce llenó el aire, dándole una sensación momentánea de calidez. Pidió un cappuccino y se sentó cerca de la ventana, mirando las olas romper suavemente contra las rocas. Sacó su libreta, esa que había llenado con pensamientos y emociones desde que todo había comenzado, y comenzó a escribir. Hoy me siento más tranquila, pero el dolor sigue ahí, como un fantasma que no quiere irse. A veces me pregunto si alguna vez podré confiar en alguien de nuevo.
Alejandro no solo rompió mi corazón, también rompió mi confianza en el amor, en las promesas, en las palabras bonitas. Me pregunto si algún día podré ver el amor como algo real otra vez. Escribir esas palabras fue como quitarse un peso de encima, pero también la dejó con una sensación de vacío. Cerró la libreta y se recostó en la silla, mirando hacia el horizonte. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó una voz masculina, interrumpiendo sus pensamientos. María levantó la vista y vio a un hombre de unos 40 años, de cabello oscuro y ojos amables. Llevaba una sonrisa tranquila y un libro en la mano. Claro, respondió ella, con un tono vacilante. El hombre se sentó frente a ella y dejó el libro sobre la mesa. María notó que era una novela de Gabriel García Márquez. No pude evitar notar que estabas escribiendo. Yo también suelo escribir, aunque no tan seguido como debería, dijo él, señalando la libreta de María. Solo escribo para desahogarme. No es nada serio. A veces las mejores cosas comienzan como algo no serio. Soy Daniel, por cierto. María, respondió ella, sintiendo una ligera incomodidad. La conversación fluyó de manera inesperada. Daniel le contó que era un arquitecto que había decidido tomarse unas semanas libres para desconectarse del estrés de la ciudad. María no compartió mucho sobre sí misma, pero la calidez de Daniel y su forma de hablar la hicieron sentir extrañamente en paz. Cuando se despidieron, María sintió una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, curiosidad. Pero al mismo tiempo, se reprendió a sí misma por siquiera considerar la posibilidad de acercarse a alguien tan pronto. Los días siguientes los pasó explorando la ciudad, tomando largas caminatas por la playa y escribiendo. Se esforzaba por mantener su mente ocupada, pero de vez en cuando los recuerdos de Alejandro volvían, trayendo consigo una mezcla de tristeza y rabia. Un día, mientras estaba sentada en la playa viendo el atardecer, recibió una llamada de Julia. ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo va todo por allá? Más tranquilo de lo que pensaba. Este lugar es hermoso y me ayuda a pensar. Eso es bueno. Te extraño, pero sé que esto te está haciendo bien. Yo también te extraño, Julia. Gracias por estar siempre ahí para mí. Siempre lo estaré, amiga. Y cuando regreses, haremos algo especial. María sonrió, sintiéndose agradecida por tener a alguien como Julia en su vida. Esa noche, mientras cenaba en un pequeño restaurante, volvió a encontrarse con Daniel. Esta vez, él se acercó a su mesa con una botella de vino en la mano. Espero que no te moleste, pero pensé que podríamos compartir esto. María dudó por un momento, pero finalmente asintió. La conversación con Daniel fue ligera y sin pretensiones. Él no hacía preguntas personales ni intentaba indagar en su pasado, algo que María agradeció. En cambio, hablaron sobre libros, películas y sus lugares favoritos para viajar. Sabes, María, tienes una mirada muy profunda. Como si llevaras un peso que no quieres compartir, dijo Daniel en un momento, con una sonrisa amable. Tal vez lo llevo, pero no estoy lista para hablar de eso. Lo entiendo. Solo quería que supieras que a veces, compartirlo puede hacer que ese peso sea más ligero. Esa noche, mientras regresaba al pequeño hotel donde se estaba quedando, María pensó en las palabras de Daniel. No estaba lista para confiar en alguien más, pero tampoco quería cargar con su dolor para siempre. Los días siguientes, María y Daniel siguieron encontrándose casualmente. Cada encuentro era un recordatorio de que, aunque su corazón estaba roto, no estaba completamente cerrado. Pero al mismo tiempo, sentía una lucha interna. La posibilidad de abrirse de nuevo al mundo le daba miedo. Una tarde, mientras caminaban por el malecón, Daniel se detuvo y la miró con seriedad. María, no quiero presionarte, pero siento que eres alguien especial. No sé qué pasó en tu vida, pero quiero que sepas que estoy aquí, sea como sea. María sintió que las lágrimas llenaban sus ojos, pero no dejó que cayeran. Gracias, Daniel. Eso significa mucho para mí. Esa noche, María escribió en su libreta, tal vez, después de todo, el amor no está completamente perdido. Pero aún no estoy lista. Necesito aprender a amarme primero.
El tren que llevaba a María Fernanda de vuelta a la Ciudad de México serpenteaba entre montañas y valles bajo un cielo gris. La idea de regresar la llenaba de nerviosismo, como si estuviera a punto de entrar en un campo de batalla emocional. Su tiempo en la costa había sido sanador, pero también había dejado muchas preguntas sin respuesta. El pasado seguía persiguiéndola y sabía que enfrentarlo era inevitable. Mientras miraba por la ventana, las escenas de su vida reciente se reproducían en su mente como una película desgarradora. Pensó en Alejandro, en su traición, en la mentira que había sido su matrimonio. Pensó en Daniel, en su forma tranquila de hablar y en su mirada que parecía entenderla sin necesidad de palabras. Pero lo que más la inquietaba era el futuro. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo reconstruiría su vida en una ciudad llena de recuerdos? El tren llegó a la estación al anochecer. Julia estaba ahí para recibirla, con una sonrisa que irradiaba calidez. María la abrazó con fuerza, sintiendo cómo su amiga absorbía parte del peso que cargaba. «Te extrañé tanto», dijo Julia mientras le ayudaba con la maleta. «Yo también te extrañé. Gracias por venir. Siempre estaré aquí para ti, Fer. Lo sabes». Julia la llevó a su apartamento, un espacio pequeño pero acogedor que María había comenzado a considerar su refugio. Aunque había pasado semanas ahí antes de irse a la costa, el lugar ahora se sentía extraño, como si no terminara de encajar. Durante los días siguientes, María intentó reintegrarse a su vida. Regresó al trabajo, donde sus colegas la recibieron con afecto, pero también con preguntas que ella evitó responder. Las horas en la oficina eran una distracción, pero las noches seguían siendo difíciles. Cada vez que se encontraba sola en la oscuridad, los recuerdos de Alejandro y las palabras de Valeria volvían para atormentarla. Una tarde, mientras revisaba sus correos, encontró un mensaje inesperado. Era de Alejandro. «María, sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero necesito verte. Hay algo que debo decirte. Por favor, dame una oportunidad para explicarme». María sintió una mezcla de rabia y curiosidad. ¿Qué más podía decirle a Alejandro que no fuera otra mentira? Pensó en ignorarlo, pero al final decidió responder. «Nos veremos mañana a las 5 en el parque cerca de mi trabajo. No llegues tarde». Al día siguiente, llegó al parque unos minutos antes de la hora acordada. Alejandro ya estaba ahí, esperándola con un ramo de flores. María lo miró con desprecio. «¿Crees que un ramo de flores va a solucionar todo lo que hiciste?», preguntó, cruzándose de brazos. Alejandro bajó la mirada, avergonzado. «No vine a eso, María. Solo quería hablar contigo». «Entonces habla». Alejandro respiró profundamente antes de comenzar. «Sé que no tengo excusas para lo que hice. Te traicioné, te lastimé, y eso es algo que nunca podré reparar. Pero necesito que sepas que todo lo que pasó fue porque no supe enfrentar mis propios miedos». «¿Tus miedos?», interrumpió María, con sarcasmo en la voz. «Tus miedos no justifican lo que hiciste, Alejandro. Lo sé. Pero quiero ser honesto contigo. Estoy en terapia. Estoy trabajando en mí mismo. Y aunque sé que es demasiado tarde para nosotros, quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor». Las palabras de Alejandro la tomaron por sorpresa. Durante años, él había sido alguien que evitaba enfrentar sus problemas y escuchar que ahora estaba buscando ayuda la dejó con sentimientos encontrados. «Me alegra que estés trabajando en ti mismo, Alejandro, pero eso no cambia lo que hiciste. No cambia el hecho de que destruiste todo lo que éramos». Alejandro asintió, aceptando sus palabras. «Lo sé. Solo quería decirte eso. Que estoy arrepentido, de verdad». María lo miró por un momento antes de responder. «Espero que encuentres lo que buscas, Alejandro. Pero ya no soy parte de esa búsqueda». Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Alejandro solo en el parque. Mientras caminaba, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Por un lado, había cerrado un capítulo de su vida. Por otro, no podía evitar sentir que aún le faltaba algo. Esa noche, mientras escribía en su libreta, recibió un mensaje de Daniel. Era simple,
pero significativo. Espero que estés bien. Pensé en ti hoy. María sonrió, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. No respondió de inmediato, pero sus palabras se quedaron con ella durante horas. Los días pasaron, y María comenzó a notar pequeños cambios en sí misma. Había dejado de llorar todas las noches. Había comenzado a hacer planes para el futuro, aunque fueran pequeños. Incluso había empezado a considerar la posibilidad de mudarse a otro lugar, lejos de los recuerdos que la perseguían. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, pasó frente a una galería de arte. En la ventana, había un cartel que anunciaba un taller de pintura para principiantes. María se detuvo, sintiéndose extrañamente atraída por la idea. Entró y se inscribió. El taller se convirtió en un punto de inflexión para ella. Cada pincelada era un acto de liberación, una forma de expresar todo lo que no podía poner en palabras. Conoció a personas nuevas, cada una con su propia historia, y se dio cuenta de que no estaba sola en su dolor. Durante una de las sesiones, recibió una llamada de Julia. Fer, tengo algo que decirte, pero no quiero que te alteres. ¿Qué pasa? Vi a Alejandro con Valeria en un restaurante. Parecían estar discutiendo. El corazón de María dio un vuelco, pero rápidamente recuperó la compostura. No me importa, Julia. Alejandro ya no es parte de mi vida. Lo sé, pero pensé que debería saberlo. María agradeció la llamada, pero decidió no darle más vueltas al asunto. Alejandro y Valeria eran parte de su pasado, y no dejaría que siguieran afectándola. Esa noche, mientras revisaba sus correos, encontró otro mensaje de Daniel. Esta vez, le invitaba a una cena en su casa. María dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Cuando llegó, encontró a Daniel preparando la cena en una cocina pequeña pero acogedora. La velada fue sencilla, pero llena de momentos significativos. Daniel no intentó apresurar nada, solo la escuchó, la hizo reír, y le recordó que aún había cosas buenas en el mundo. Esa noche, al despedirse, Daniel tomó su mano y la miró a los ojos. No tienes que responder ahora, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti, de cualquier manera que me necesites. María sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de tristeza. Era algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. La noche era silenciosa, salvo por el sonido del lápiz de María Fernanda deslizándose sobre el papel. En la soledad de su habitación en casa de Julia, había comenzado a bosquejar, una habilidad que ni siquiera recordaba tener. La clase de pintura no solo le había devuelto una forma de expresión, sino también una pequeña chispa de ilusión. Pero mientras trazaba las líneas de un paisaje imaginario, su mente no dejaba de divagar hacia los últimos días. Pensó en Daniel. En cómo sus palabras siempre parecían ser exactamente lo que necesitaba escuchar. En cómo su presencia traía calma, pero también despertaba un miedo que no podía ignorar, el miedo a volver a confiar. Alejandro había dejado una grieta profunda en su corazón, una que temía no poder reparar. A la mañana siguiente, el sol entraba tímidamente por la ventana cuando María recibió un mensaje de Daniel: ¿desayunamos juntos? Hay una cafetería nueva que quiero mostrarte. María leyó el mensaje varias veces, pensando en cómo responder. Finalmente, escribió: está bien. Dime la hora. Se encontraron en una pequeña cafetería decorada con plantas colgantes y muebles de madera. Daniel ya estaba esperándola con una sonrisa tranquila que, a pesar de sí misma, le resultaba reconfortante. Gracias por venir, María. Gracias por invitarme, respondió ella, con una pequeña sonrisa. El desayuno fue ligero, tanto en comida como en conversación. Daniel hablaba de sus proyectos como arquitecto y de sus viajes, mientras María escuchaba con interés. Cuando él le preguntó sobre su taller de pintura, ella se sorprendió a sí misma hablando apasionadamente sobre su nueva afición. Es curioso, dijo Daniel después de un rato. Cuando te conocí, parecía que llevabas un peso enorme. Pero ahora, aunque sé que sigue ahí, también veo algo diferente en ti. ¿Diferente? Sí.
Es como si estuvieras encontrando algo que creías perdido. María bajó la mirada hacia su taza de café, sintiendo como esas palabras la tocaban profundamente. Quizá lo estoy, respondió en voz baja. Después del desayuno, caminaron juntos por el parque cercano. Daniel no intentó tomar su mano ni hacer nada que pudiera incomodarla, y eso le dio a María una sensación de libertad que no esperaba. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió disfrutar del momento sin preocuparse por el pasado o el futuro. Sin embargo, esa noche, cuando estaba sola en su habitación, las dudas comenzaron a invadirla nuevamente. Pensó en Alejandro, en cómo también había sido encantador al principio. Pensó en Valeria, en Carolina, en todas las mentiras que habían salido a la luz. ¿Cómo podía estar segura de que Daniel no terminaría haciendo lo mismo? Al día siguiente, durante una sesión en su taller de pintura, la instructora, una mujer mayor de voz suave y ojos brillantes, se acercó a María para observar su trabajo. Tienes un estilo muy expresivo, María. Puedo sentir tus emociones en cada pincelada. María sonrió levemente, pero no dijo nada. ¿Sabes?, continuó la instructora. A veces, pintar no es solo una forma de crear algo bello. También es una manera de entendernos a nosotros mismos. Esas palabras resonaron en María. Esa noche, mientras trabajaba en un nuevo cuadro, decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Tomó su libreta y comenzó a escribir una lista de todo lo que temía. Volver a confiar y que me traicionen. No ser suficiente para alguien más. Repetir los mismos errores. No poder dejar atrás el pasado. Cuando terminó, miró la lista durante varios minutos antes de añadir una segunda columna, posibles soluciones. Fue un ejercicio difícil, pero a medida que escribía, sintió que el peso en su pecho se aligeraba un poco. Pasaron varios días antes de que volviera a ver a Daniel. Esta vez, fue él quien le pidió que se reunieran. La invitó a una exposición de arte en una galería local. María dudó al principio, pero finalmente aceptó. La galería estaba llena de gente, con cuadros de colores vibrantes que adornaban las paredes. Daniel se movía con confianza entre la multitud, presentándole a algunas personas y comentando las obras de arte. María, aunque al principio se sentía fuera de lugar, pronto se dio cuenta de que estaba disfrutando de la experiencia. En un momento, mientras miraban un cuadro abstracto lleno de formas caóticas, Daniel se volvió hacia ella. «Este me recuerda a ti». ¿A mí?, preguntó María, sorprendida. Sí. Al principio parece un caos, pero cuando lo miras más de cerca, ves que cada detalle tiene un propósito. Es complejo, pero hermoso. María no supo qué responder. Las palabras de Daniel eran tan simples, pero al mismo tiempo tan significativas. Después de la exposición, fueron a cenar a un restaurante cercano. Durante la comida, Daniel finalmente habló sobre algo que había estado en su mente. María, sé que has pasado por mucho. No quiero apresurarte ni presionarte, pero quiero que sepas que estoy aquí. Si alguna vez decides abrir tu corazón de nuevo, estaré esperándote. María sintió cómo las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. Gracias, Daniel. Eso significa mucho para mí. Esa noche, al llegar a casa, escribió en su libreta, tal vez confiar no sea un acto de valentía hacia los demás, sino hacia uno mismo. Tal vez, confiar en alguien más comienza con confiar en que somos lo suficientemente fuertes para enfrentar cualquier cosa que venga después. Los días siguientes, María continuó enfocándose en sí misma. Terminó su primer cuadro y lo presentó en el taller, donde recibió elogios por su uso del color y la emoción que transmitía. También comenzó a explorar nuevas actividades, como clases de cocina y excursiones con un grupo local de senderismo. Sin embargo, a pesar de sus avances, seguía sintiendo la presencia de Alejandro en su vida, como una sombra persistente. Un día, mientras caminaba por el parque, lo vio a lo lejos. Estaba sentado en una banca, solo, con la mirada perdida. María se detuvo, dudando si acercarse o no. Finalmente decidió continuar su camino. Alejandro era parte de su pasado, y ella estaba decidida a no dejar que eso definiera su futuro.
Esa noche, recibió otro mensaje de Daniel: espero que tu día haya sido bueno. Me encantaría saber más de ti cuando estés lista. María respondió: gracias, Daniel. Ha sido un buen día. Tal vez pronto podamos hablar más. Por primera vez en mucho tiempo, María sintió que estaba en control de su vida. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, un día a la vez. El sol comenzaba a ocultarse cuando María Fernanda se encontraba sentada en la terraza de un café del centro de la ciudad. Una brisa fresca acariciaba su rostro, pero no lograba calmar la tormenta de emociones que llevaba dentro. Había pasado semanas construyendo una nueva rutina, alejándose de los escombros de su vida pasada, pero algo la mantenía inquieta. Era como si estuviera esperando el siguiente golpe, una prueba que pusiera a prueba su determinación de no volver a caer. Mientras removía su café lentamente, revisó su teléfono. Tenía varios mensajes sin leer, pero uno llamó su atención: era de su madre. ¿Cuándo vas a visitarme? Te extraño y estoy preocupada por ti. María suspiró. Había evitado regresar a casa desde que su vida se desmoronó. Sabía que enfrentarse a su madre significaría revivir todo lo que trataba de superar. Pero también sabía que debía hacerlo. Escribirle de vuelta un simple voy pronto le pesó más de lo que esperaba. Al día siguiente, se armó de valor y tomó un taxi hacia la casa donde creció. El camino fue un viaje agridulce. Pasaron frente a su antigua escuela, el parque donde jugaba de niña, y finalmente llegaron a la vieja casa de fachada amarilla que tanto significaba para ella. Su madre la recibió con un abrazo cálido, pero su rostro estaba lleno de preocupación. Mi niña, has adelgazado. ¿Estás comiendo bien? Estoy bien, mamá. Solo han sido meses complicados. Eso ya lo sé. Tu amiga Julia me ha contado algo, pero no quería presionarte. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. María sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. Aunque su madre siempre había sido su mayor apoyo, también temía decepcionarla. Pasaron la tarde hablando de cosas triviales, evitando cuidadosamente el tema de Alejandro hasta que, inevitablemente, salió a la luz. ¿Lo has visto?, preguntó su madre, rompiendo el silencio mientras tomaban té en la sala. Sí, lo vi hace poco. Intentó disculparse, pero ya no hay nada que decir. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? María tardó en responder. Siento que estoy mejorando, pero también tengo miedo. Miedo de cometer los mismos errores, de volver a confiar en alguien y salir herida otra vez. Su madre tomó su mano con ternura. El miedo es normal, hija. Pero no puedes dejar que te controle. Has demostrado ser fuerte, y sé que encontrarás tu camino. Las palabras de su madre le dieron una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. Al regresar a casa esa noche, María se sintió más ligera, como si hubiera dejado una parte de su carga en esa sala familiar. Sin embargo, al día siguiente, su tranquilidad fue interrumpida por una llamada inesperada. Era Valeria. María, sé que no tienes motivos para escucharme, pero necesito hablar contigo. Es importante. María sintió cómo la rabia y la confusión se apoderaban de ella. No entiendo por qué crees que querría escucharte, Valeria. Lo sé, y probablemente no debería llamarte, pero esto no es sobre Alejandro. Es sobre ti. ¿Sobre mí?, preguntó María, incrédula. Por favor, dame 5 minutos. Después de eso, nunca volveré a molestarte. Contra su mejor juicio, María aceptó encontrarse con Valeria en un café al día siguiente. Llegó temprano, su mente llena de dudas y preguntas. Cuando Valeria entró, llevaba un vestido sencillo y un rostro que no mostraba la arrogancia que María recordaba. Gracias por venir, dijo Valeria mientras se sentaba frente a ella. No sé qué esperas de mí, pero aquí estoy. Habla. Valeria respiró profundamente antes de comenzar. Quiero disculparme. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que nunca fue mi intención destruir tu vida. Ah, ¿no? Porque parecías muy cómoda haciéndolo. Tienes razón. Fui egoísta.
Alejandro me hizo muchas promesas, y yo las creí porque quería creerlas. Pero luego me di cuenta de que él nunca iba a cambiar. María la miró con escepticismo. ¿Y por qué debería importarme eso ahora? Porque quiero que sepas que tú mereces algo mejor. Yo también fui una víctima de sus mentiras, aunque sé que eso no justifica nada. María se quedó en silencio, procesando las palabras de Valeria. Aunque no estaba lista para perdonarla, algo en su tono le pareció genuino. Espero que encuentres tu camino, Valeria. Pero esto no cambia nada entre nosotras. Lo sé, y no lo espero. Solo quería cerrar este capítulo. Después de la reunión, María se sintió extrañamente en paz. No porque Valeria hubiera dicho algo que cambiara las cosas, sino porque, por primera vez, sintió que realmente estaba dejando atrás el pasado. Durante las semanas siguientes, María continuó enfocándose en sus actividades. Terminó su segundo cuadro en el taller de pintura y comenzó a asistir a charlas sobre empoderamiento personal. También aceptó más invitaciones de Daniel, quien seguía mostrando paciencia y comprensión. Una noche, mientras cenaban juntos, Daniel le preguntó algo que la tomó por sorpresa. «María, ¿has pensado en lo que significa confiar en alguien?» Ella lo miró, sin saber qué responder. «Es complicado, Daniel. Después de todo lo que pasó, siento que confiar es como saltar al vacío sin saber si habrá algo para atraparte». Daniel asintió, pero no presionó. «Entiendo. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estaré aquí para ti». Las palabras de Daniel la conmovieron profundamente. Esa noche, mientras escribía en su libreta, se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial en su vida. Podía seguir construyendo muros alrededor de su corazón, o podía arriesgarse a derribarlos. Escribió: «Tal vez confiar no sea sobre la certeza de no ser herida, sino sobre la esperanza de que, incluso si caigo, podré levantarme nuevamente». Al día siguiente, decidió visitar el parque donde solía caminar con Alejandro. No para revivir el pasado, sino para enfrentarlo. Mientras estaba ahí, recibió una llamada de Daniel. «María, ¿quieres venir a cenar esta noche?» «Sí, me encantaría». Ese sí fue más que una respuesta. Fue una declaración para ella misma, un pequeño paso hacia el futuro. Gracias por acompañarnos en esta intensa y emotiva historia. ¿Qué les pareció este capítulo? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si quieren seguir disfrutando de más novelas llenas de drama y pasión, no olviden suscribirse al canal y darle un me gusta a este video. Su apoyo es lo que hace que podamos seguir creando estas historias para ustedes.